7 misterios inexplicables bíblicos que te harán dudar de todo. Hay un libro que ha sido leído por más de 2.000 millones de personas, traducido a más de 3.000 idiomas, quemado, prohibido, venerado y custodiado con la vida. Y sin embargo, después de siglos de estudio, arqueología, teología y filosofía, aún guarda secretos que ningún académico ha logrado resolver por completo. Los 7 misterios inexplicables bíblicos que te harán dudar de todo no son simples curiosidades religiosas. Son fisuras en la comprensión humana que han derrumbado certezas, dividido civilizaciones y empujado a mentes brillantes al borde del colapso intelectual. Desde los primeros escribas que tallaron palabras en arcilla hasta los satélites modernos que escanean el desierto del Negev en busca de ciudades perdidas, la humanidad ha perseguido las respuestas que este texto parece guardar con deliberada obstinación. Los filósofos griegos lo leyeron con asombro, los emperadores romanos lo temieron. Los científicos del siglo XXI lo analizan con algoritmos y resonancia magnética, y aún así, las preguntas más profundas permanecen abiertas como heridas que se niegan a cerrar. ¿Hubo realmente una inundación que cubrió el planeta entero? ¿Existió un arca capaz de contener toda la biodiversidad de la Tierra? ¿Quién escribió realmente el libro más influyente de la historia y por qué algunos de sus pasajes parecen provenir de civilizaciones que existieron siglos antes de Israel? ¿Y qué hay de esos capítulos que fueron eliminados deliberadamente, esas voces silenciadas que quizás cambiarían todo lo que creemos saber? ¿Lo que viene a continuación no es un ataque a ninguna fe ni una defensa ciega de ninguna doctrina? Es una exploración rigurosa, incómoda y fascinante de los enigmas que el tiempo no ha podido borrar. Cada uno de estos misterios ha sido estudiado por arqueólogos, lingüistas, teólogos y físicos. Ninguno ha sido resuelto de forma definitiva, y eso, precisamente, es lo que los hace tan perturbadores. Antes de adentrarnos en el primero de estos enigmas, si este tipo de contenido que desafía tus certezas y expande tu mente te genera algo, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones, porque esto es solo el comienzo de un viaje que no tiene vuelta atrás. Misterio número 1. Los libros prohibidos que alguien no quería que leyeras. En el año 325 después de Cristo, en la ciudad de Nicea, un grupo de obispos reunidos por el emperador Constantino tomó una decisión que cambiaría la historia de la espiritualidad occidental para siempre. De entre decenas de textos sagrados que circulaban en las comunidades cristianas primitivas, seleccionaron algunos y descartaron otros. Los que quedaron fuera no desaparecieron por completo. Sobrevivieron en cuevas, en colecciones privadas, en los márgenes del desierto egipcio, y cuando en 1945 un campesino encontró en Nag Hammadi una serie de vasijas selladas, el mundo académico quedó paralizado. Los textos encontrados allí, conocidos hoy como los evangelios gnósticos, presentan una versión de Jesús radicalmente diferente. Hablan de una conciencia cósmica, de una divinidad femenina llamada Sofía, de conocimientos esotéricos transmitidos solo a los iniciados. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, recoge 114 dichos de Jesús que no aparecen en ningún evangelio canónico. El estudioso Elaine Pagels, de la Universidad de Princeton, dedicó décadas a estos textos y concluyó que representan una tradición cristiana completamente legítima, simplemente silenciada por razones políticas. La pregunta que nadie ha podido responder con certeza es esta: ¿qué más fue eliminado que ni siquiera ha sido encontrado todavía? Misterio número 2. El diluvio universal y la memoria colectiva de la humanidad. La historia de Noé y el arca es conocida en prácticamente todas las culturas del planeta, y eso, lejos de tranquilizar a los investigadores, los inquieta profundamente. El relato sumerio de Utnapishtim, inscrito en tablillas de arcilla que anteceden al Génesis por al menos 1000 años, describe con asombrosa similitud una inundación global, un barco construido por mandato divino y una paloma enviada a buscar tierra firme. La epopeya de Gilgamesh, considerada la obra literaria más antigua conocida, contiene esta misma narrativa con detalles casi idénticos. ¿Significa eso que el Génesis copió una leyenda anterior? ¿O acaso ambas culturas estaban registrando un mismo evento catastrófico real, filtrado a través de sus propias tradiciones?
El geólogo Walter Pittman del Instituto Oceanográfico Woods Hole propuso en 1997 que una inundación masiva del Mar Negro ocurrida hace unos 7.000 años pudo haber sido el evento histórico detrás de todos estos relatos. Su teoría generó tanto entusiasmo como controversia. Porque si hubo un diluvio real, la siguiente pregunta resulta todavía más perturbadora. ¿Qué civilizaciones, qué conocimientos, qué historias se perdieron para siempre bajo esas aguas? Misterio número 3. La autoría oculta de la Biblia. Durante siglos, la tradición sostuvo que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco. Era una certeza tan sólida como una roca. Hasta que los académicos comenzaron a notar algo inquietante. Dentro de esos mismos textos, hay versiones duplicadas de los mismos eventos, contradicciones sutiles en los nombres utilizados para referirse a Dios y diferencias estilísticas tan marcadas que resultan imposibles de ignorar. El relato del diluvio, por ejemplo, parece estar tejido a partir de 2 narraciones distintas, entrelazadas con una precisión casi quirúrgica. En el siglo XIX, el teólogo alemán Julius Wellhausen formalizó lo que hoy se conoce como la hipótesis documental, según la cual el Pentateuco fue redactado por al menos 4 fuentes diferentes, identificadas como J, E, D y P, provenientes de épocas y regiones distintas de Israel. Esta teoría sacudió los cimientos de la teología tradicional y sigue siendo uno de los debates más encendidos en los estudios bíblicos modernos. Quienes la rechazan argumentan que la coherencia teológica del texto demuestra una autoría única guiada por inspiración divina. Quienes la defienden señalan que las evidencias lingüísticas son demasiado contundentes para ignorarlas. Y en el centro de ese debate permanece una pregunta que ningún bando ha podido silenciar. Si la autoría es incierta, ¿en qué se transforma la autoridad del texto? Misterio número 4. El Arca de la Alianza y su desaparición imposible. Pocos objetos en la historia humana han generado tanta obsesión como el Arca de la Alianza. Descrita en el Éxodo como un cofre de madera de acacia recubierto de oro puro, contenía según la tradición las tablas de piedra con los 10 mandamientos, la vara de Aarón y un recipiente con maná del desierto. Se le atribuían poderes extraordinarios: destruir ejércitos, matar a quienes la tocaran sin autorización, emitir descargas de energía capaces de derribar murallas y luego, simplemente, desapareció. El último registro bíblico confiable de su existencia data del reinado del rey Josías, en el siglo VII a.C. Después de eso, silencio absoluto. El investigador Graham Hancock dedicó años a rastrear su paradero y concluyó que el arca podría encontrarse en la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum, Etiopía, custodiada por un único monje guardián que nunca permite su inspección. La iglesia ortodoxa etíope lo afirma con convicción absoluta. Los arqueólogos lo niegan con igual convicción. Lo que nadie puede explicar es cómo un objeto de semejante importancia religiosa y política pudo esfumarse sin dejar rastro documental alguno. Misterio número 5. Los Nefilim y la pregunta que la Iglesia prefiere no responder. En el capítulo 6 del Génesis aparece uno de los pasajes más enigmáticos y perturbadores de toda la Biblia. En apenas 4 versículos se menciona la existencia de los Nefilim, descritos como los hijos de Dios que se unieron con las hijas de los hombres y engendraron gigantes, guerreros de renombre en la antigüedad. El texto es breve, críptico y extraordinariamente incómodo para la teología tradicional. ¿Quiénes eran exactamente esos seres? ¿Eran ángeles caídos, como sugieren los libros de Enoc? ¿Eran una línea genética olvidada? ¿O son simplemente una metáfora? El libro de Enoc, excluido del canon bíblico pero citado explícitamente en el Nuevo Testamento, desarrolla con detalle escalofriante la historia de estos seres, sus nombres, sus enseñanzas prohibidas a la humanidad y su eventual destrucción en el diluvio. El arqueólogo israelí Israel Finkelstein ha señalado que las tradiciones sobre gigantes y semidioses son comunes en toda la literatura del cercano Oriente Antiguo, lo que sugiere un sustrato cultural compartido. Pero eso no responde la pregunta central: ¿por qué este pasaje fue incluido en el texto sagrado más influyente de la historia y por qué nadie parece querer explicarlo con claridad? Misterio número 6. El código secreto escondido en el texto bíblico.
En 1994, el matemático israelí Eliyahu Rips publicó en la prestigiosa revista académica Statistical Science un artículo que encendió una controversia que aún no se ha apagado. Rips y sus colaboradores afirmaban haber descubierto que el texto hebreo original de la Torá contenía secuencias de letras equidistantes, conocidas como ELS o Equidistant Letter Sequence, que formaban palabras y frases con significados coherentes y aparentemente proféticos, nombres de figuras históricas, fechas de eventos, ubicaciones geográficas, todo supuestamente codificado en un texto escrito hace más de 2000 años. El fenómeno fue bautizado como el Código de la Biblia y generó una avalancha de libros, documentales y debates académicos. Los defensores argumentaban que la probabilidad estadística de que esas secuencias fueran accidentales era astronómicamente pequeña. Los críticos, entre ellos matemáticos de las universidades de Harvard y Melbourne, respondieron que aplicando el mismo método a cualquier texto suficientemente largo, incluyendo obras de Tolstoy o Moby Dick, era posible encontrar patrones similares. El propio Rips aclaró posteriormente que su investigación había sido malinterpretada y exagerada por divulgadores populares. Y sin embargo, la pregunta persiste en los márgenes de la ciencia y la fe. ¿Puede un texto antiguo contener estructuras de información que superan la capacidad compositiva humana de su época? Misterio número 7. La resurrección y el silencio inexplicable de la historia. El séptimo misterio es, sin duda, el más perturbador de todos, no porque sea el más oscuro ni el más técnico, sino porque sus implicaciones son absolutamente totales. Si la resurrección de Jesús ocurrió tal como la describen los evangelios, entonces todo cambia: la física, la biología, la filosofía de la muerte y el significado de la existencia humana. Y si no ocurrió, entonces el movimiento más influyente de la historia se construyó sobre una mentira o una ilusión colectiva de proporciones inimaginables. Lo que resulta históricamente desconcertante no es la fe de los creyentes, sino el silencio de los detractores contemporáneos. Los escritores romanos y judíos del siglo I, que tenían todos los motivos del mundo para refutar la resurrección con evidencia, nunca presentaron el cuerpo ni documentaron su ubicación. El historiador romano Tácito menciona a Cristo y su ejecución, pero no contradice las afirmaciones de los seguidores. El historiador judío Flavio Josefo, en un pasaje enormemente debatido, parece referirse a Jesús en términos que han generado siglos de disputa académica sobre su autenticidad. El teólogo y exégeta N.T. Wright, de la Universidad de Oxford, argumentó en su obra monumental de 800 páginas que la resurrección es la explicación históricamente más coherente para el surgimiento del cristianismo primitivo. El filósofo ateo Anthony Flew, uno de los críticos más rigurosos de la religión durante décadas, admitió antes de morir que la evidencia del diseño en el universo lo había llevado a reconsiderar su posición. No afirmó la resurrección, pero su giro intelectual ilustra algo fundamental. Este misterio no es solo teológico, es filosófico, histórico y existencial al mismo tiempo. 7 misterios, 7 fisuras en la certeza, 7 preguntas que los siglos no han logrado cerrar. Lo fascinante no es que la Biblia genere fe o escepticismo, sino que después de todo, el poder de la ciencia moderna, la arqueología satelital, la lingüística computacional y la filosofía analítica, este texto siga resistiendo una explicación definitiva, como si cada respuesta encontrada abriera 2 preguntas nuevas, más profundas y más inquietantes que las anteriores. Quizás el verdadero misterio no está en las páginas del libro. Quizás está en la naturaleza de la mente humana, en su necesidad irrefrenable de encontrar sentido, en su incapacidad de resignarse ante lo inexplicable. Y esa búsqueda, esa tensión permanente entre la fe y la duda, entre la certeza y el abismo, es lo que hace que este libro de miles de años siga siendo, hoy más que nunca, el más misterioso de todos los que la humanidad ha producido. Si este viaje te hizo pensar, dudar, cuestionar o simplemente asombrarte, dale like a este video ahora mismo, porque ese pequeño gesto ayuda a que más personas accedan a contenido que desafía la mente. Deja en los comentarios cuál de estos 7 misterios te resultó más perturbador o si conoces alguno que debería estar en esta lista. Comparte este video con alguien a quien le guste pensar en profundidad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones
porque lo que viene en los próximos videos es aún más inquietante que todo lo que acabas de escuchar.